Hola a todos, en este video veremos si comprar vivienda en un barrio popular es el peor negocio que puedes hacer. Les contaré acerca de mi experiencia personal Yeah. con dos propiedades que compré por inversión, o Sometimes I sea, get para so mad, arrendar there's no en estos controlling barrios me. My thoughts populares, get y so cuál ha bad, sido mi balance después de I 5 might años con grab a estas bat, I propiedades don't know. y si My he wrath, my perdido o he blood ganado boils over dinero. like. Como ya les he contado en otros videos que he publicado, uno de los productos en los que yo he invertido parte de mis ahorros, por no decir que el porcentaje más grande, ha sido en propiedad raíz, y siempre me enfoqué en comprar vivienda en barrios populares. Lo hacía en estos barrios porque, tal como les contaba en el video de cómo comprar casa en Colombia por 30 millones de pesos, video que si no han visto les recomiendo ver, del cual les dejo entonces el enlace en la descripción de este video, o lo pueden buscar también al final de este video en la tarjeta de recomendación. Las propiedades ubicadas en barrios populares me permitían no solamente comprar una casa o un apartamento, con lo que podía hacer simplemente la cuota inicial de una casa o de un apartamento mejor ubicadas, sino también tener ya una propiedad a mi nombre sin debérsela completamente al banco. Y además de esto, como yo compraba estas viviendas por inversión, tener un mejor retorno de la inversión, porque hay que decir que las casas o viviendas de barrios populares tienden a tener una mayor rentabilidad por rentas que las casas o apartamentos mejor ubicadas. Por ejemplo, una casa de aproximadamente 100 millones de pesos ubicada en un estrato 2 se podría arrendar entre 500 u 800 mil pesos mensuales. Obviamente eso dependiendo pues mucho de las condiciones particulares de la vivienda. Eso haría una rentabilidad mensual aproximada del 0.5 al 0.8%, y eso equivaldría a una rentabilidad anual cercana al 6% o 9.6%, como les digo, anual. Y por otro lado tenemos entonces, por ejemplo, un apartamento de aproximadamente 350 millones de pesos ubicado en un estrato 3 o 4, que se podría estar arrendando entre 1.400.000 a 1.800.000 pesos mensuales. Eso daría una rentabilidad aproximada mensual de entre el 0.4 al 0.5%, y una rentabilidad entonces anual de entre el 4.8 al 6%. Antes de continuar, quiero invitarlos a que le den like al video, a que comenten, pero sobre todo a que se suscriban al canal. Esa es la forma que ustedes tienen de apoyarnos en este proyecto y nosotros poder así seguir generando contenido. Entonces miren que la rentabilidad por renta sí suele ser mucho mayor en estas propiedades ubicadas en barrios populares. Además está el plus de lo que les decía ahorita al inicio. O sea, no es lo mismo ahorrar o tener que conseguirse entre 80 o 100 millones de pesos para comprar una propiedad en uno de estos barrios, a tener que ahorrar o conseguirse 350 millones de pesos o más para una propiedad mejor ubicada. Pero entonces, si la rentabilidad por renta de estas propiedades en los barrios populares suele ser mucho mayor, y además está el plus de que puedo comprar una propiedad con una menor inversión de capital, porque sugiero en el título de este video que comprar vivienda en los barrios populares puede ser el peor negocio. Pues lo digo porque en mi caso, desde mi experiencia particular, puede que, como siempre les digo también, seguramente habrá muchísimas personas con experiencias totalmente diferentes y por tanto con opiniones distintas, pero en mi caso, con estas dos propiedades que compré, si bien he ganado dinero con el tema de la rentabilidad por los arriendos mensuales, no he podido ganar dinero por la valorización, y por eso para mí ha sido un pésimo negocio. Y ese es un punto muy importante, porque muchísima gente da por hecho que siempre que compran un apartamento o una casa, este se va a valorizar, que lo van a poder vender mucho más caro con el tiempo, y nada que esté más fuera de la realidad. Y es que el tema de la valorización, el que compremos una propiedad por un precio y X tiempo después la podemos vender muchísimo más cara y obtener una ganancia, depende entre otras de muchísimas variables, como por ejemplo la movilidad en el sector, el desarrollo urbano del entorno, la instalación de equipamientos cerca de la vivienda, como por ejemplo colegios, universidades, supermercados, centros comerciales, en fin, de la seguridad del entorno. Depende de muchísimas cosas, y esas variables pueden hacer o que la propiedad entonces sí aumente su valor, que a la falta de este desarrollo urbano en la zona simplemente la propiedad se quede estancada, o que incluso pierda valor. Y en el caso de los barrios populares, y no lo digo de manera despectiva porque yo también los he habitado, también he vivido en ellos, digamos que por eso también me sentía tan cómodo comprando propiedades en estas zonas, pero estos lugares tienen, en mi opinión, un menor desarrollo urbano y social que zonas o lugares mejor ubicados de la ciudad. Incluso muchos de estos barrios populares, en vez de avanzar, en vez de progresar, van es como de para atrás. Y digamos que eso es un poco entendible, porque son zonas que primero tienen una menor inversión en infraestructura por parte del Estado, y además son zonas que enfrentan mucho más duramente los fenómenos sociales, como la inseguridad, como las ventas informales, como las construcciones irregulares, problemas de convivencia como el ruido, como la movilidad, entre otros. Particularmente en mi caso, las dos propiedades que tenía, porque ya vendí una, las tenía en un mismo barrio, en un mismo sector. Era un sector que tenía muchísimas zonas verdes, que lo hacían pues muy agradable, muy bacano, pero en el barrio se empezó a presentar un fenómeno de construcciones irregulares, de construcciones informales en esas zonas verdes. Entonces eso hizo que se afectara muchísimo la estética pues y como el ambiente del barrio, y además trajo otros problemas como añadidos, y fue que estas construcciones, para entrar todos los materiales y todo lo que necesitaban, básicamente destrozaron pues como las vías
de la zona. También se ha vuelto pues como muy complejo el tema del ruido, la generalidad pues en el barrio, y también mucha gente ha comprado carros y como no tienen parqueaderos han vuelto las vías pues parqueaderos públicos, y eso también ha vuelto muy complejo el tema de movilidad. Entonces una de estas propiedades, que fue la propiedad que vendí, la vendí literalmente a inicios de este año, básicamente por todas las cosas que venían pasando en esta zona, porque me tienen aburrido pues, y nada, y quería salir de estas propiedades. A esa propiedad le aumenté simplemente 10 millones de pesos respecto al valor inicial por el que yo la compré. Esta propiedad yo la compré hace 4 años y creo que es un aumento muy justo, porque incluso si yo hiciera las cuentas por lo que en teoría debía haberme ganado simplemente por la inflación, o haber pues compensado pues ahí el precio, digamos que ese aumento de esos 10 millones está muy por debajo del aumento real que debía haber hecho. Pero nada, pues entiendo la coyuntura económica por la que estamos pasando en el mundo, y también quería vender la propiedad rápida, entonces simplemente le aumenté este valor. Entonces pasaba el tiempo, esta propiedad no se vendía, me hacían ofertas pero muy por debajo del valor incluso del que yo la había comprado. Yo entiendo bien que en Colombia una propiedad se puede demorar entre 6 meses e incluso 2 años en venderse, pero no era una propiedad costosa, era una propiedad de menos de 100 millones de pesos. Y nada, en conclusión al final logré venderla por 4 millones de pesos más del valor del que yo había pagado por ella. Pero si tenemos en cuenta que yo tuve esa propiedad pues durante 4 años, si le hacemos incluso la cuenta pues como a la inflación, al final incluso perdí dinero. Y estos 4 millones de pesos, tengo que decirlo, se me fueron básicamente pagándole pues la comisión a la persona que me ayudó a vender la casa. Entonces miren que al final fue pues como un muy mal negocio, porque si bien gané pues como en rentabilidad de las rentas, perdí al final dinero en la valorización y al cruzarla pues como con el tema de la inflación. Por otro lado, la segunda propiedad que me queda en esta zona también la puse en venta, le aumenté cerca de 20 millones de pesos más del valor inicial que yo pagué por la propiedad. Pasa un poco el caso de la primera casa, incluso si yo le saco las cuentas pues simplemente por el tema de la inflación, tendría que aumentarle mucho más. Antes estoy como perdiendo dinero simplemente por la inflación, pero nada, también la quiero vender rápido y por eso simplemente le hice como este aumento. Me está pasando lo mismo, me ofrecen muy por debajo del valor inicial que yo pagué por la propiedad. Y uno pensaría como que, bueno, seguramente este man pagó mucho por esas propiedades al inicio, lo que pasó fue que lo tumbaron al inicio, y nada, por eso es que no le ofrecen ni siquiera lo que vale la propiedad, sino que le están ofreciendo por debajo. Pero no es esto, realmente de lo que me he dado cuenta es que hay pues como un fenómeno precisamente en esta zona, en este sector, y es que las propiedades se vienen desvalorizando muchísimo por todos estos fenómenos sociales pues que se vienen dando en la zona. Así que por todo esto, para mí comprar viviendas en barrios populares ha sido un muy mal negocio, porque si bien he podido, como les he dicho, ganar dinero por el tema de la rentabilidad de los arriendos, al final no pude ganar dinero por valorización. Incluso mi inversión ni siquiera ha podido pues como cubrir la compensación por los temas de inflación. Entonces al final ha sido un pésimo negocio. Además, cuando analizo hoy por hoy la rentabilidad de productos de renta fija, como por ejemplo los CDTs, que están cercanos a un 12% efectivo anual, y yo en esta propiedad que me queda simplemente con una rentabilidad del 7% efectivo anual, y que ya sé que no voy a tener, digamos, una compensación en rentabilidad más adelante por la valorización, porque al contrario este sector cada vez va más en detrimento, por lo que el valor de mi inversión puede caer muchísimo más. Para mí es inevitable pensar que es uno de los peores negocios que yo he realizado. Y creo que mi error fue al inicio, cuando fui pues a invertir este dinero, haberme dejado deslumbrar de pronto por la rentabilidad inicial de los arriendos y no haber pensado en la rentabilidad o en la valorización que podía tener mi propiedad a futuro por el desarrollo del sector. Con este video no pretendo estigmatizar la compra de vivienda en barrios populares, porque estos pueden ser también excelentes negocios. Pretendo más es que les quede un mensaje, y es que antes de comprar cualquier vivienda, antes de invertir en estos barrios populares o en cualquier zona de la ciudad, evalúen muy bien el crecimiento o el desarrollo a futuro de esa zona, porque eso al final dependerá la valorización o no del bien inmueble que compren. Si les gustó el video, si les sirvió para algo, si les pareció interesante, porfa denle like. Si tienen algún comentario bueno, constructivo, comenten, pero sobre todo suscríbanse al canal. Esa es la forma que ustedes tienen de apoyarnos con este proyecto y de que nosotros podamos seguir generando videos. En este canal estamos generando contenido acerca de finanzas personales y economía en general.